Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Espero que bien. Vamos a ir esperando un ratito que la gente se vaya conectando. ¿Me escuchan todos bien? ¿Se ve bien? Hola, Juan Manuel, ¿cómo estás? Hola, Iva, ¿cómo va? Hola, Natalia, hola, Brenda, hola, Marcela. Bien, muchas gracias por estar. Genial, gracias por avisarme que se escucha bien. Bueno, primero me disculpo porque por ahí voy a estornudar o algo. Me agarró la alergia hace un ratito. Y hola, Emily, ¿cómo estás? Allá con todos. Gracias por acompañarme. Gracias por acompañarnos con Lu. Eh, Nada, hoy voy a usar una plataforma nueva porque necesitaba compartir algo en pantalla para que todos me sigan. Así que les pido que me tengan un poco de paciencia mientras que me adapto a ella. Eh, Bien, voy a hablar de algunas cosas que no contesté la semana pasada. Primero, hay bastantes personas que... Hola Eli, hay bastantes personas que me pidieron, hola Ale, que me pidieron que explicara qué es DBT. Lo que voy a hacer es prometerles que probablemente hoy más tarde o mañana haga un pequeño video y lo vamos a lanzar en la página explicando brevemente qué es DBT como para que todo el mundo pueda verlo, pero lo voy a hacer como un video aparte. No lo voy a responder ahora, ¿de acuerdo? Eh, lo otro que voy a intentar hacer, hola, qué lindo desde Bolivia, me encanta. Lo otro que voy a hacer es que esta clase va a tener un poco más de contenido teórico y quiero aclarar que no es mi intención ser teóricamente preciso ni teóricamente fino. Lo sería si fuera una clase para terapeutas, pero creo que hoy lo que me interesa lograr de esto es ayudar a la gente y para eso hay que hacer que las cosas sean pragmáticas. Hola Mate, hola Lucía, hola Esther. Entonces voy a tratar de hacer las cosas bastante más simples. Lo otro de lo que voy a hablar eh, es casi todo basado en DBT, pero lo voy a de nuevo poner en lenguaje como para que todas las personas que no tengan conocimiento puedan seguirnos. ¿Está bien? Eh, bueno, mientras que se conectan, hablaban un poco de las recaídas en los consultantes o en las personas que tienen TLP. Eh, Tal vez la mejor respuesta que les puedo dar es la que Marshall Linehan dice, y es que las recaídas no existen como tal. Lo que existe es un proceso de aprendizaje. Uno va a tener ciertos traspiés, como en cualquier cosa que va aprendiendo. Las recaídas para nosotros desde DBT son las personas que dejan el tratamiento eh, y que la esperanza es que después de dejarlo puedan en algún momento volver a intentarlo. Pero desde una perspectiva más conductual o más contextual, las personas tenemos que ir aprendiendo de a pocos. Y este es un proceso normal, caerse y levantarse. Bien, creo que podemos ir empezando. ¿Les parece bien? Me encanta ver a un montón de gente que no veo hace tanto tiempo, me da un poquito de nostalgia. Bueno, les cuento un poco por qué elegí el fondo. Es de Nahua, el título es La Ola o La Gran Ola, y para mí es bastante representativo en relación a lo que vamos a hablar ahora. Les explico por qué.
porque para nuestra perspectiva desde DBT, las emociones son complejas, tienen una duración corta, no son voluntarias, es decir, es un proceso como más automatizado, siguen patrones que tienen desde perspectivas evolutivas, biológicas, y responden a un montón de estímulos y un montón de factores. Entonces, desde este lugar, la perspectiva es que a veces a las personas, tanto a personas que somos más sensibles como personas que no lo son, a veces las situaciones hacen que parezca como el cuadro, una gran ola. Natalia, paró. Perfecto. Me dicen si continúa. Qué lindo desde Paraguay, Tori. Cuéntame si vamos bien. Perfecto, entonces sigo. Ok, entonces volvamos un poquito a la idea. Esta sensación que a veces podemos tener las personas es como una gran ola que viene hacia nosotros, como sentimos como estos pequeños barquitos que estamos luchando contra estas grandes olas. Y tal vez desde este lugar podría ser un poco el problema, porque es poco probable que podamos controlar las olas. Hasta yo sé, las personas no controlan el mar, no controlan las olas y no controlan las tormentas. Entonces, para nosotros, lo que vamos a pensar un poquito más es que vamos a quedar un poco entre dos polos. En una mano, voy a tener que aprender a trabajar en aceptarlas, aceptar que es un fenómeno natural con el que vamos a estar, es una experiencia saludable, aun cuando pueda ser dolorosa, como hablamos la semana pasada, igual que el dolor. Y por el otro lado, necesito tener algunas herramientas o algunas estrategias para regularlas. Es decir, tienden a tener esta dificultad de que si son muy intensas, podrían volcar el barquito. Así que lo que nosotros vamos a hacer un poco es pensar que la mejor manera es aprender a surfear las olas. ¿Me va siguiendo? Gracias por acompañarnos a todos. Bien, entonces, yo lo que quiero que hagamos es revisar un poquito el modelo que DBT tiene de las emociones. Sé que de nuevo voy a entrar a bastante teoría o bastante cosas de entendimiento, pero voy a explicar cuáles son las posibilidades para manejar nuestras emociones sobre esta teoría. De nuevo, les digo que esto es una adaptación que hice para ser pragmática para este video. Bien, lo primero que quiero que piensen es que para que exista una emoción, tiene que haber un evento disparador. El evento disparador puede ser desde cosas externas que pasan hasta cosas internas. Entonces quiero que pensemos un poco en la posibilidad de que yo tengo como esta fobia en las alturas, entonces me puedo subir a un lugar alto como una torre y yo me acerco y miro. Y mirar el vacío me genera la emoción. ¿Me van siguiendo? Entonces ese sería un evento externo que es haber mirado el vacío. Pero también podría ocurrir que yo tenga algún evento interno como un sueño o algo que recordé, pensamiento, incluso sensaciones, por ejemplo, dolor de estómago. Silvana me dices que se entrecorta, déjenme ver qué puedo hacer para manejarlo. Un segundo. El internet. Ok, voy a ver si con lo que acabo de cambiar mejora la conexión. Mil disculpas si es que el internet está lento.
Bien, entonces tenemos este primer como evento disparador, que ya lo hablamos, interno o externo. Ahora, vieron que puse esta idea de atención o conciencia, y la idea es básicamente que yo tengo que estar consciente del interno. No es algo que pasó en el inconsciente, no es algo que pasó en automático, es algo más que tiene que ver con notarlo como experiencia. ¿Vamos bien? Julio, ¿cómo estás? Me dices que no se ve el power. Entiendo que hay algunas personas que están teniendo dificultades. Les pediría que vuelvan a entrar y salir, de repente eso lo resuelve. Ok, entonces voy a seguir avanzando. Ahora, este evento disparador es lo que produce la emoción. Yo sé que si acá hay personas que han sido entrenadas en terapia cognitiva conductual, segunda generación, o que han hecho esa terapia, van a decir, no, a mí me dijeron que había algo en el medio que eran los pensamientos. En algunos casos sí, voy a hablar de esto en un rato, pero para DBT, la gran mayoría de veces, no hay un pensamiento que media, sino es directamente pasar a la emoción. Por eso hablábamos de un aspecto biológicamente natural. Bien, entonces, volvamos al ejemplo de yo me acerco a una altura y no es que pienso algo, inmediatamente me viene este cambio biológico, esta experiencia a la que vamos a llamar emoción. Entonces, una emoción empieza porque hay cambios a nivel neuroquímicos, que a su vez producen cambios en la biología, por ejemplo, liberación de algunos neurotransmisores, que liberan a su vez hormonas o que liberan cambios dentro de la fisiología del cuerpo. Les puedo poner un ejemplo y es, tengo este miedo, se dispara la adrenalina, mis músculos se tensan, mi corazón late fuerte, la respiración se agita. Bien, y acá es donde quiero que se entienda que el tercer punto de una emoción es este impulso de acción que viene con esta sensación corporal o con esta experiencia. Entonces estoy parado frente a la altura, aparece toda esta experiencia y mi impulso es querer salir corriendo, querer retirarme para atrás y salir y pegarme. Yo recuerdo que a veces es como incluso cogerme de algún lugar. Entonces este es el impulso que va a aparecer en mí en relación al miedo. Pero si mi emoción fuera otra, por ejemplo enojo, aparecerían los cambios en donde mis manos se tensarían, mi cara se pondría roja, sentiría un impulso de querer golpear, de querer gritar, de querer agredir. Bien, esto es específicamente la emoción y la vamos a reconocer por estos tres componentes. Ahora, lo que quiero que noten es que la emoción lleva muchas veces a esta suerte de expresiones o acciones que tenemos. Yo lo pongo como expresiones porque es lo que hacemos con la emoción. Por ejemplo, aparece cambios en nuestro lenguaje facial y corporal. Esto es importante porque muchos de esos vienen de los cambios biológicos y es importante entender que las emociones transmiten información a otros como lo hablamos. Y también hacen que diga cosas y haga cosas. Me aparece ese impulso. Ahora, ¿por qué los puse en dos colores separados? Este amarillo patito y este rosa palo. Y es porque quiero que aprendamos a separarlos. La emoción específicamente es la parte amarilla, lo que siento como experiencia. Y mis acciones van a ser el otro lado, lo que hago en relación a esto. Toda la parte amarilla es biológicamente natural. Toda la parte que está en rosado tiene que ver con lo que yo voy a hacer. Y aquí es donde DBT, como modelo de tratamiento, piensa, este es el lugar para poder hacer algo al respecto. Este es el lugar donde yo puedo surfear la ola, el lugar en donde puedo cambiar mi experiencia. ¿Me siguen? Bien. Ahora, hay algo más acá, y es que lo que yo hago
altera también mi emoción. Entonces, por ejemplo, si yo tengo como experiencia emocional enojo y el impulso es específicamente atacar, y realmente actúo este impulso, digo cosas, hago cosas, esto a su vez va a cambiar mi biología, alterar mis cambios y a su vez van a generar nuevamente que tenga más impulsos de acción. Es como una suerte de espiral que se puede retroalimentar por sí sola. Es esto lo que hace que sea tan difícil regular emociones, porque muchas veces cuando las actuamos solo entramos en un loop. ¿Vamos bien? Me dicen que se entre... Es que algunos parecen tener problemas con la conexión de internet que tienen. Ok, igual debería quedar grabado y si por A o B luego lo quieren ver, esto tendría que empezar a funcionar. Bien, entonces, volvamos un poquito. Tenemos esta parte en donde mi acción alimenta mi emoción alimenta mis acciones y se hace un loop. Es decir, eso es difícil de entender porque me sumerge en la emoción. Por ejemplo, es triste y mi impulso de acción es estar apático, desganado, querer encerrarme, no querer hacer nada. El mismo hecho de que yo actúe todo este impulso hace que específicamente tenga nuevos cambios, me sienta probablemente más triste, más cansado, más descompuesto y a su vez tenga más ganas de quedarme dormido, más ganas de no salir del cuarto. Con el miedo sucede algo parecido. Si tengo miedo y el impulso es escapar o correr, por ejemplo, no ir a un lugar que me da miedo, eh, esto hace que biológicamente quiera seguir escapando. Gracias a todos por avisarnos cómo va. Gracias también por acompañarnos. Bien, hasta aquí, si tienen preguntas o nos quieren consultar algo, voy a ir haciendo pares como para que puedan hacer preguntas y yo las pueda ir respondiendo de forma ordenada. ¿Alguien tiene alguna pregunta o voy avanzando? Perfecto, entonces voy avanzando. Ahora, hay algo interesante en todo esto. Los factores que intervienen en que mis emociones se vuelvan más o menos intensas o cosas me afecten más o menos, tenga conductas, tienen que ver con algo llamado factores de vulnerabilidad. Estos factores de vulnerabilidad tienen, por ejemplo, cualidades como, por ejemplo, no haber dormido bien. Si no dormí bien, voy a estar como más sensible, más reactivo. Entonces, de repente, lo más molesto en la mañana va a poner más activado y va a cambiar también la bioquímica. O si yo tengo algunos problemas, por ejemplo, con dolor físico, estos mismos problemas con el dolor físico hacen que mi biología sea más sensible o esté más reactiva. Si no estoy haciendo mucho ejercicio o estoy muy sedentario, si estoy comiendo de más o comiendo muy poco, si estoy consumiendo alguna droga o alguna sustancia, o incluso factores de vulnerabilidad de nuestra historia de vida, como por ejemplo haber tenido historias negativas con ciertos temas. No lo sé, volviendo al ejemplo de la historia del miedo con la altura, podría haber tenido algún incidente de haber sentido que me caía o haber tenido algo que me pasó que hace que estos factores o estos disparadores sean para mí más específicos. Y en la parte de las acciones, están estos factores de vulnerabilidad en relación a mi historia de aprendizaje. Es decir, qué es lo que yo recibí de educación en mi familia, en mi casa, en el colegio, en mi contexto amical, como para saber cómo manejar la emoción. Por ejemplo, puedo haber aprendido que si tengo miedo tengo que escapar, o puedo haber aprendido que si tengo tristeza
no la debo hablar y la debo ocultar porque me hace muy vulnerable. Lo que hago no sería lo mismo que acción. Sí, Laura. Voy a darme un tiempito para responder algunas preguntas que se abrieron. Hay dos, una de Juan Manuel Rivera, que dice, ¿cómo cortar esa fluidez entre lo biológico y emocional? Y es algo dañino para la persona. Perfecto. Ahora voy a hablar también de cómo vamos a acelerar el proceso. El siguiente slide les prometo que empiezo a trabajar en cómo hacer algo al respecto. Sí, a veces la idea es poder aprender a tener un impulso de acción y no ejecutarlo, no actuarlo. Llorar sería una conducta. El impulso de acción sería tener ganas de llorar. Gracias, Val. Perfecto. ¿Quedó claro lo de los factores de vulnerabilidad? Mi historia, lo que me está pasando recientemente. Dormí mal, peleé con alguien. Caterina dice, si tengo una emoción con la ira, tengo el impulso de responder, atacar por la cólera. Si decido no responder al impulso, con el tiempo cambiará el impulso de respuesta o siempre tendré el impulso. Sí, cuando uno empieza a usar habilidades, cuando uno empieza a usar nuevas formas de regular emociones, con el tiempo cambian esos impulsos y uno tiene impulsos de hacer cosas que funcionan mejor. Perfecto, Caterina, gracias por ese aporte. Bien, ahora lo que va pasando, para volver un poquito al cuadro, es que los humanos normalmente decimos, ok, esta es mi emoción cuando soy consciente de todo lo que me pasó biológicamente y todo lo que hice. Entonces hago como una suerte de etiqueta de lo que me va pasando. Recuerdo que para esto hay que ser conscientes de lo que está pasando, no es que lo hago en automático, quiero aclarar esto, o lo hago en el inconsciente, yo lo experimento. Uno no puede tener una emoción en el inconsciente, la emoción está ahí. Respondo de nuevo, María, perdóname si no lo dije claro para todos. El impulso de acción sería tener ganas de llorar. Y llorar es en sí mismo la acción. Adriana nos pregunta si llorar es malo. No, pero las cosas no son ni buenas ni malas, sino tienen mucho que ver con el contexto. Por ejemplo, encontrar un lugar apropiado con alguien que me consuele llorar puede ser lo más útil. De repente, tal vez, si soy un chico en el colegio, ponerme a llorar en medio del colegio me podría meter en problemas si es que alguna persona va a criticarme por eso. Entonces tiene que ver con contexto, más que con que si las acciones están bien o mal. Otro ejemplo de acción e impulso, sí. Por ejemplo, yo les contaba el primer día que hice el video 1, una de las personas con las que trabajo, que es una amiga mía muy querida, me dice, ¿cómo estás? Y yo le digo, bien, pero tengo ganas de salir corriendo. Entonces el impulso era querer salir corriendo y cancelar la transmisión y no hacerlo. La conducta podría haber sido eso, pero no fue la conducta que tuve. La conducta que tuve fue sentarme y hacer el video y publicarlo para ustedes. Otro ejemplo de impulso de acción podría ser tener ganas de gritarle a alguien porque rompió algo en la casa. Y la acción podría ser específicamente hacerlo, pero yo podría no tener esa acción y solamente retirarme, irme al cuarto y lavarme la cara. ¿Se entiende? Quiero que puedan separar lo que tengo ganas de lo que hago. Este es el clic más importante para aprender a regular emociones. Bien, ahora vamos a avanzar un poco y quiero que noten que pasa algo interesante, y es que los cambios biológicos, esta sensación, este impulso que vendrían a ser la emoción, tienden a generar consecuencias. Y al mismo tiempo, lo que hago, lo que digo, generan también consecuencias. Y el poder decirme, estoy teniendo esta emoción, a su vez también generan consecuencias. Quiero explicar un poquito cómo funciona lo de las consecuencias. Voy a tomarme un rato para responder de nuevo. Otro impulso de acción y conducta, esto lo respondí.
Sí, muchas de las cosas tienen que ver con no actuar lo que siento y poder hacer acción opuesta, pero esto lo vamos a hablar en la segunda clase, en la tercera clase, perdónenme, en la cuarta. Ahora les voy a contar un poco cómo funciona la parte de regular. A mí me interesa que notemos las consecuencias. Eh, Ahora, entonces, por ejemplo, si yo lo que termino de hacer es gritar, esto me va a traer nuevos problemas. A su vez, si lo que yo o me pasa es que tengo algunos cambios biológicos y por esos factores de vulnerabilidad, yo termino de leerlos como, uy, me va a dar un ataque de pánico, va a aparecer otro efecto, otra consecuencia que es generar una emoción secundaria. Es ahí donde normalmente las personas se meten en problemas, porque no terminamos de atender la primera emoción, sino atendemos la emoción que se generó en relación a atender una emoción. Para dar un ejemplo de esto, sería, me viene miedo, siento las palpitaciones porque escuché una noticia sobre el COVID. Impulso de acción es querer verificar la información, querer hacer cosas. Y lo que termino haciendo es entrar a internet, buscar un montón de cosas de información. Y lo que digo, o me digo a mí mismo, es, estoy teniendo un ataque de ansiedad. Entonces, en ese lugar, yo voy a tener estas consecuencias que es mucho más desorientación, mi mente se va a poner mucho más inquieta, mi mente va a pensar en un montón de cosas negativas. Estas son parte de las consecuencias que pueden tener las emociones, como un estrechamiento de mi atención. Solo voy a poder pensar en aquello que es una amenaza. Ahora, el problema podría ser también que yo empiece a tener miedo de tener miedo y me diga, no, voy a estar en un ataque de ansiedad. Y esto me va a generar como un nuevo disparador en sí mismo, es decir, un nuevo problema. ¿Vamos bien? Voy a parar un rato de nuevo para volver a revisar preguntas. Lo que digo y lo que hago es similar de la reactividad. Eh, no sé si estoy entendiendo bien la pregunta, Yuri, pero lo voy a tratar de explicar como puedo. Eh, Voy a ponerlo de la siguiente forma. Una cosa son los eventos a los que yo puedo estar más vulnerable por ciertas cosas en mi historia de vida, pero específicamente la emoción es una de las cosas que se dispara en relación al evento. Esta reactividad es la emoción del evento. Y lo que yo tengo es, junto con estos cambios biológicos, el impulso de hacer cosas. Y cuando tengo el impulso de hacer cosas, puedo terminar haciéndolas, que no tengo habilidades para manejarlo. Y esto podría ser algo que resuelva el problema, pero también podría ser algo que me meta en el mismo problema. Bien, para aclarar un poco qué son las emociones secundarias, nosotros en DBT las entendemos como aquellas cosas que, perdón, aquella experiencia emocional que viene en relación a tener la primera experiencia emocional. Por ejemplo, tengo o puedo experimentar enojo por estar triste, o puedo experimentar miedo por tener miedo, o puedo experimentar miedo de estar triste en esta situación. ¿Se entiende? Sí, claro que sí, Carla, se puede superar el miedo al miedo. Tiene que ver con algunas cosas de trabajo en terapia y hay algunas pautas a seguir que las vamos a ver luego, pero va en esa línea. Bien. Hasta acá estamos entendiendo el modelo emocional desde DBT. Hay una parte que odié porque quería ver al final. Y es que sí, muchas veces mis emociones eh, pueden estar controladas no por el evento en sí mismo, sino específicamente por las interpretaciones que yo voy haciendo sobre ese evento. Por ejemplo,
yo podría estar experimentando ahora, no lo sé, imaginemos raspor en la garganta. Entonces tengo el raspor en la garganta y por sí solo no me genera mucha emoción, tal vez un poco de fastidio porque tengo la garganta y la alergia. Pero después de un ratito, en mi cabeza comienzo a pensar cosas como, ¿y si empiezas a estornudar en medio de la presentación y malograr la presentación? Entonces, ese pensamiento que viene en mi cabeza podría ser el que me genere la emoción del miedo. ¿Vamos bien? Entonces, muchas veces las personas no estamos reaccionando directamente al evento, sino a cosas que están pasando en mi cabeza. Tengo dos preguntas, una que es de Carla, que dice, ¿se puede superar el miedo? Sí, Carla, creo que le había contestado, ¿se puede superar el miedo? El miedo, por supuesto que sí. Sobre todo si pensamos que el miedo por sí solo no es una amenaza, sino una señal que nos avisa de qué cosas podrían ser un problema. Entonces, no es algo a lo que tengamos que correr o escapar. Pero si empiezo a tenerle miedo y empiezo a tratar de controlar mi miedo, termino en ese problema, que es miedo al miedo. Natalia pregunta, ¿y cuando si tiene más de una emoción a la vez, todas serían incluidas en secundaria? Natalia, es una excelente pregunta. Para nosotros desde DBT, cada emoción sigue un propio circuito y tenemos que trabajarla individualmente. No podríamos trabajar dos o tres emociones al mismo tiempo. Cada emoción, como les contaba la semana pasada, nos informa de algo importante, nos informa de algo nuevo. Así que necesita ser atendida de forma individual. Bien. Las interpretaciones podrían ser una emoción secundaria. Sí, de hecho esto es una cuestión teórica para mucha gente, Brenda. Eh, en mi opinión, yo diría que las emociones secundarias tienden a venir mucho más de las interpretaciones, puedo decir casi siempre. Tengo más una perspectiva de que las emociones primarias suelen no tener nada que ver con temas cognitivos o pensamientos, sino tienen que ver directamente con el evento disparador. Como por ejemplo, si yo ahora escuchara que se rompió algo atrás, de repente me asustaría. Y no es que estoy pensando, ay, seguro hay una amenaza o hay un ladrón, nada de eso, solo pasó de frente. Un ejemplo tal vez más simple de esto sería, voy caminando por la calle, estoy a punto de cruzar la calle y de repente veo un carro viniendo a toda velocidad con las luces sonando el claxon. Yo no hago interpretaciones y pensamientos como mi vida está en peligro, voy a morir, y esto me genera miedo. Más bien lo que pasa es específicamente me abruma el sentimiento de palpitaciones, las respuestas de respiración y tengo ese impulso de tirarme para atrás. Y es casi instintivo que me tiro para atrás, salto para el otro lado de la calle. Y en ese momento en el que salté del otro lado de la calle, de repente empiezo a pensar y digo, eso pudo haber sido un problema, pude haber muerto, ¿por qué soy tan distraído? Y de repente eso me genera enojo conmigo. Y de repente voy 3 cuadras más adelante y me viene otro pensamiento y digo, ¿qué le pasa a este tipo para andar así en la calle? Y me genera una emoción como enojo. ¿Me van siguiendo? Entonces es un proceso complicado en donde tenemos como pequeños loops y pequeñas respuestas todo el tiempo. Alicia dice, ¿cómo discernir si entre lo que me dice la cabeza es parte del miedo o es algo válido a lo que debo oír? Bien, ahora Alicia te voy a contestar esa pregunta. No voy a entrar en la habilidad específica hoy porque toma mucho tiempo, pero lo que sí vamos a hacer es hablar un poquito de qué podemos hacer con todo este cuadro. Así que vamos a avanzar. Bien. No sé por qué. Un minuto que tengo algunos problemas con la presentación. Bueno, no importa. Sí, pero cambió muy rápido. Perdónenme, a veces puedo un poco con temas de tecnología.
Ok, quiero que volvamos un poco a esta perspectiva. Voy a quitarlo, que era lo que hablaba hace un rato. Específicamente lo que nosotros desde DBT pensamos es, si el evento disparador me genera un problema y ese problema me genera una emoción, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, resolver el problema. Por ejemplo, lo que tenemos ahora con el COVID. Tengo una situación que es que estoy en cuarentena. Ese sería el evento disparador que me puede generar tristeza. ¿Cuál es el problema? Perdí cosas en mi vida. Así que tengo que trabajar en construir una vida nueva en esas circunstancias, una vida que funcione en estas circunstancias. Pero al mismo tiempo hay algunos problemas que yo no voy a poder resolver, como el hecho de que el COVID siga avanzando y siga teniendo su propio proceso. Entonces, algo que voy a tener que aprender a hacer es a no estar pendiente todo el tiempo, porque si estoy pendiente todo el tiempo, voy a estar todo el tiempo activándome con la emoción y en una emoción en que el problema ahora no está a mi alcance de solución. Entonces tengo que cambiar mi foco de atención, estar metido en otras actividades, metido en otras cosas que sean para mí importantes. Bien, con la parte de la emoción misma, que tiene que ver con la biología, las palpitaciones, de repente la sensación de ahogo, la tensión muscular. Hay un grupo de habilidades que tienden a cambiar la fisiología del cuerpo. Estas habilidades desde DBT las llamamos habilidades TIP. Básicamente es trabajar para cambiar esta activación. Uno podría hacer cosas como meterse a agua fría, coger hielos, hasta generar algo que se llama reflejo de buzo. En otro momento yo prometo colgar alguna nota de esto para que la gente lo pueda leer y pueda verlo. Me parece que algunos colegas míos también cargaron en la web videos de cómo hacer esto, así que les podemos poner en el link más adelante para que los puedan ver. Ahora, hay algo importante en toda esta parte del impulso de acción, que es aprender a notarlo. Y de este lado necesito cierto mindfulness. La capacidad de poder notar el impulso y hacer stop, detenerme, no actuarlo. Porque muchas veces el actuar inmediatamente es exactamente lo que termina en Paolo metido en problemas. Hay varias preguntas. Sí, adelante. Hay una que hace un rato te hicieron, que es, ¿qué pasa si tienes muchas ganas de matarte? Adriana. Bien, Adriana, si alguien tiene muchos impulsos de querer morir, lo que yo pediría es que llame inmediatamente a algún servicio de apoyo. Hay algunas estrategias que podemos brindar, pero la idea es pedir inmediatamente apoyo. Las personas aprendemos el impulso o tenemos esta sensación de querer morir cuando estamos teniendo un problema que generalmente no podemos resolver o no sabemos cómo resolver. Así que para muchas personas la idea de querer morir es un intento de resolver un problema, como resolver mi dolor. Desde DBT, como terapeuta DBT que soy, mi perspectiva es que intentar morir no es una buena forma de resolver un problema, porque no tenemos garantía de que las personas que murieron están mejor que nosotros. Sé que voy a entrar en una discusión filosófica y no pretendo hacerlo, pero quiero pensar que hoy por hoy tenemos un montón de modelos que ayudan a las personas a resolver los problemas para poder dejar de tener conductas de daño. Hay otra pregunta de Nicole que dice, a veces para tratar de regularnos, preferimos evitar algunas situaciones y tenemos conductas de evitación experiencial, pero como no nos damos cuenta de que ya no lo usamos para adaptarnos, sino como patrón que hemos aprendido y no enfrentamos la situación. Bien, esto tiene que ver con la siguiente parte, y es que el problema tiene que resolverse si mi emoción está acorde a los hechos, pero muchas personas me están preguntando qué es lo que tengo que hacer con emociones que tal vez no están yendo tan acorde a la situación. Entonces, hay una habilidad que nosotros usamos que es acción opuesta, que la voy a explicar probablemente
la próxima semana, con mucho detalle porque quiero que quede claro, tal vez es la parte más sistematizada de la mayoría de tratamientos basados en evidencia. Casi todos los tratamientos basados en evidencia tienen algún componente de acción opuesta. Entonces, quiero hablar de esta emoción, de esta habilidad, perdón, la siguiente semana. Bien, hay otra parte importante acá y es la idea de poder etiquetar mi emoción. Si las personas podemos aprender a decir, ok, lo que estoy sintiendo es tristeza o lo que estoy sintiendo es miedo, este solo hecho de poder nombrar la emoción, de poder decir esta es la experiencia que tengo, tiene bastante evidencia de que nos ayuda a regular, porque entendemos qué es lo que está pasando. Sí, adelante Lu, dime más preguntas. Hay varias. Primero Natalia que dice, y si el miedo está todo el día contigo, por ejemplo, yo tengo miedo todo el día de que mi esposo venga contagiado de COVID por su trabajo y contagie a mi hija. No se puede huir de eso y cambiar el foco me es imposible. Ok, lo que te diría un poco, Natalia, es que tenemos que trabajar para poder entrenar la capacidad de la mente en cambiar el foco de atención. Mindfulness es una de las excelentes herramientas. Me encantaría decirte que hay algo ahora que te puedo responder que te va a servir inmediatamente, pero esto se va a resolver en realidad con un proceso de práctica, de adquirir habilidades, de adquirir recursos. Te puedo sugerir también que trabajes en mantenerte activa en cosas que para ti sean importantes o valiosas, mantener tu atención en actividades de una complejidad importante. Y por otro lado, tenemos nosotros una habilidad que se llama aceptación radical, que tiene que ver con aceptar en cierto punto lo que no podemos controlar o lo que no podemos cambiar. Nosotros colocamos una descripción más abajo en nuestra página de Paula Quinteros, que es una buena amiga nuestra, que hizo una excelente presentación de aceptación radical. Así que también lo voy a postear porque creo que te ayudaría mucho con lo que nos estás contando. ¿Sigo diciéndote? Sí, por favor. Raquel dice, tengo dependencia emocional. El pensamiento de querer morir si él se va es una idea mediocre. De vuelta, quiero volver un poco a la idea de que este pensamiento de querer morir tiene una función para la mayoría de nosotros y es como decir, ok, esto no va a durar, esto no tengo por qué soportarlo más, es un intento de resolver un problema. Y como les decía hace un rato, mi posición es que no es exactamente la mejor forma de resolver un problema, me parece que es una mala idea. Primero porque tiene un montón de consecuencias, no tenemos garantía de que funcione, no tenemos garantía de que la gente muerta está mejor que uno. Así que sí tenemos garantía de que tratamientos basados en evidencia ayudan a las personas a superar los problemas, a resolver los problemas que tienen. Así que a las personas que están pasando por mucho dolor, mucho sufrimiento, quiero plantearles que hagan el trabajo de buscar algún tipo de apoyo en terapia, buscar a alguien que los ayude a ir poco a poco resolviendo los problemas. Hay otra que es Carla, que dice, ante todos los eventos que te activan, ¿es necesaria esa acción opuesta o a veces es mejor dejarla sentir? Cuando debo dejarla sentir o cuando debo dejar de sentir o cuando debo cambiar el foco de mi atención? Bien, Carla, te hago una promesa y es que la próxima sesión que tengamos el próximo sábado voy a empezar a responder esa pregunta, que es a través de empezar a saber elegir cuándo tengo que cambiar mi emoción, cuándo tengo que hacer acción opuesta, cuándo tengo que resolver el problema. Hay como algunos criterios para hacerlo. Bar nos dice que sí hay que aceptar, hay un montón de cosas que tenemos que aceptar para poder lograr cierto nivel de construir vidas que funcionan. El ejemplo tal vez más simple de esto es que yo empecé las clases de la formación que dictamos en contexto y nos costó un poco tener que aceptar que íbamos a que tener en forma online, que no íbamos a hacer esta vez.
Entonces, esta parte de aceptación es compleja porque implica pasar por el dolor, implica estar con la desilusión, implica pasar por la tristeza, por la pena. Y muchas veces los humanos hacemos esto que es, no tengo por qué pasar esto, no quiero pasar esto, es muy doloroso para mí. Y tenemos un montón de fórmulas para escapar del dolor, como ponernos a rumiar o entrar un poco en peleas con la realidad o decir ya no quiero hacer nada y entrar en una suerte de resignación. Aceptar que el dolor está ahí, aceptar que hay cierta incertidumbre, lo que nos permite es empezar a hacer cosas efectivas, a empezar a resolver los problemas. Tal vez no puedo resolver el problema que no puedo cambiar, pero sí puedo resolver el problema de qué hacer en esta vida que no tengo cómo resolver. Para ponerlo mucho más simple, esto último es, ahora estoy haciendo este live. La razón por la que lo hago es porque para mí era muy importante dictar clases y enseñar en diferentes partes. Por todo ese tema de la cuarentena no voy a poder viajar, no voy a poder dar las clases que doy. Y tampoco siento que estoy siendo tan útil a gran escala. Antes para mí era importante viajar porque sentía que ayudaba a nuevos terapeutas y ayudar a nuevos terapeutas me permitía ayudar a un montón de gente. Entonces, hacer estos live es una forma de aceptar que por un tiempo no voy a tener los viajes y encontrar una nueva forma de sentirme útil, de sentir que ayudo a más gente. Hay otro que dice Romer que hay dos caras respecto a lo que somos, que pasamos actualmente. Enfrentamos el miedo, enfrentamos el miedo con lo del COVID o nos alejamos a ver las noticias diarias. ¿Qué sería lo mejor? Muchas veces las cosas tienen que ver con balance. Ver las noticias tiene que ver con poder trabajar para resolver un problema, con informarme, pero estar totalmente pegado en las noticias podría ser esta suerte de no separarme del problema y no poder aceptar que, no, que hay cosas que no voy a resolver. Bien, voy a intentar seguir, paremos un rato las preguntas para poder continuar con un poco más de lo que tenemos que hacer. Bien, esta parte de las consecuencias es importante trabajar en estar en mindfulness, en poder estar en parte con la emoción, en parte con las consecuencias de lo que ocurrieron, sin tener que escapar necesariamente de ellas. Trabajar en reducir los efectos colaterales o los daños. Para mí hay una frase importante que muchas veces tiene DBT, y es que frente a un problema tenemos 4 alternativas. La primera alternativa es resolverlo si se puede. Si el problema no tiene solución, me quedan 3 alternativas. La siguiente es distraerme, cambiar mi foco de atención, hacer algo distinto. Si no puedo cambiar, o mejor dicho, si no quiero cambiar mi atención, la otra alternativa es activar otras emociones, generar otras experiencias. Entonces voy a pensar en un ejemplo y es, imagínense que perdí a alguien que yo quiero. No puedo resolver el problema porque esa persona no está. Así que un amigo que viene conmigo, que va de repente al velorio, lo que me dice es, ok, Paolo, hablemos. Y empieza a hablar y lo que hace es ayudarme a distraerme, si lo piensan. Todos lo hacemos intuitivamente. Le hablamos un poco de alguna cosa de otro tema, le damos un espacio para estar triste, pero balanceamos el estar triste con hablar de temas que son de distracción. En algún momento también hacemos otra cosa y es decirle, oye, Pablo, vamos a comer, te toca comer, no has comido en todo el día. Y lo que está buscando es activar otra emoción distinta, es decir, empezar a que experimente otras cosas. Entonces, hace un rato me preguntaban, ¿qué hacer con el miedo? Bueno, activar otras emociones es una alternativa. Hacer cosas que me activen emociones distintas, que me cambien la experiencia emocional. La cuarta opción, que creo que no es algo que la gente toma, pero es cuando nos quedamos un poco atorados en la aceptación, es seguir sufriendo y seguir pasándola mal. A nadie le gusta y creo que nadie la elige voluntariamente. Pero a veces es difícil hacer las otras 3. Primero porque no sé resolver el problema. Segundo porque no sé cambiar mi foco de atención. O tercero porque no tengo habilidades para activar emociones.
Oli, Pauli. Entonces, eso también se hace complejo. Eso ya lo hablamos. La idea principal es empezar a resolver los problemas de lo que podamos y aceptar lo que no podemos resolver para trabajar en cambiar nuestro foco de atención o construir una vida significativa en medio de los cambios que no puedo resolver. Finalmente, y esto me preguntaban hace un rato, está la idea de poder verificar los hechos. Verificar los hechos significa poder hacer un poco el proceso ordenado de ver si mi mente está reaccionando por los pensamientos o si mi mente está reaccionando frente a los hechos. Voy a hablar de esto un poco más adelante, la próxima semana, para tenerlo más claro. Pero a mí me interesa algo también interesante que podría simplificar el proceso. Y es empezar a notar cuando lo que pasa en mi mente son pensamientos y no hechos. Por ejemplo, mi mente pensando, todos vamos a morir por el COVID. Entonces, ese es un pensamiento que viene a mi mente. Si yo puedo aprender a hacer y notar, es un pensamiento. Puedo hacer este esfuerzo, decir, ok, es un pensamiento, no es la realidad, no soy yo. Hacerlo un poquito de distancia de mí y luego dejarlo ir a través de irme a otro lado, de estar en otra actividad. Bien, falta una más, que era reducir los factores de vulnerabilidad. Es importante disminuir estos factores que hacen que yo esté más predispuesto a estar emocional. Quiero detenerme un poquito ahí. Hola, Jessy. Qué lindo escuchar de ti. Bien, entonces, voy a darle un tiempo ahora a la idea de reducir factores de vulnerabilidad. Sé que hay un montón de gente que ha estado hablando de esto en diferentes presentaciones, pero creo que es importante entenderlo. Si yo estoy durmiendo mal, mis horarios de sueño se fueron un poco al desorden, me levanto muy tarde, duermo muy tarde, estoy durmiendo más horas o menos horas, esto va a interferir mucho en que yo pueda estar bien. Entonces, una de las primeras cosas que puedo hacer en este contexto es empezar a tener un horario. Así no tenga que ir a trabajar o así no tenga las actividades que tenía antes. Seguir poniendo un horario de levantarme a una hora y dormirme a una hora. Si estoy teniendo dificultades para dormir, no se esfuercen a dormir, pónganse a leer, pero con una luz muy bajita, con todo apagado, pongan una radio detrás que pueda ayudarlos a descansar. Lo de la radio se los explico por qué funciona y es muy loco. Tiene que ver con algo muy evolutivo y todos ahora estamos con miedo. La respuesta es natural del miedo frente a la situación que tenemos. Así que quiero que piensen que hace 40.000 años los humanos estábamos durmiendo en cuevas y si uno dormía en cuevas, una de las cosas que pasaba es que podría ocurrir que en cualquier momento entre un gran depredador y nos coma a todos. Así que los humanos montábamos un sistema de guardias. Así que cuando se monta un sistema de guardias, pasa esto. Los que van a descansar duermen al fondo de la cueva y la gente que le toca la guardia va a estar en la entradita con una fogata. ¿Y qué es lo que hace la gente para no dormirse con una fogata? Hablar. Entonces empiezan a hablar. Entonces evolutivamente nosotros los humanos, cuando escuchamos como voces hablando, disminuye mucho el miedo y puedo conciliar el sueño. Entonces es una estrategia que les puede servir mucho. De nuevo, leer, no forzarse a dormir, porque a veces uno se pone un poco más intranquilo de no puedo dormir, ¿qué voy a hacer? Estoy con problemas. Cambien de actividad, pónganse a leer algo, pero no usen pantallas ni luces en la medida de lo posible. Escuchen música, escuchen un audiolibro. Bien, la otra parte es la alimentación. Tener horarios para comer, tratar de comer comida balanceada, tratar de comer comida saludable. Es importante porque hay mucha investigación que señala que solamente si manejamos ritmo circadiano del sueño y de la comida, la gente empieza a sentirse mejor y disminuye problemas de salud mental en general. Ahora, actividad física. La actividad física permite disminuir la vulnerabilidad biológica desde toda esta parte de nuestra adrenalina concentrada de quedarnos quietos. Entonces,
intenten intervenir sobre un plan de actividad física. Por ejemplo, subir y bajar escaleras, tienen la posibilidad, poder hacer ciertas estrategias como saltos o rutinas. Hoy en día hay un montón de canales puestos a disposición para hacer ejercicio en grupo. Actividades como el yoga van a disminuir bastante la vulnerabilidad física. Disminuir toda la posibilidad de estar en contacto con sustancias o drogas, porque estos pueden cambiar definitivamente un aumento de nuestra sensibilidad. Parece mentira, pero los efectos de consumo de sustancias, así sean cosas o sustancias legales como cafeína, tienen una duración y nos dejan mucho más activados o pueden dificultar nuestra capacidad de sueño. Atender y tratar de estar atentos a la parte de la salud. Sé que en este contexto es muy difícil porque uno no puede ir tan fácilmente ir a ver a los médicos. Pero una de las ideas es estar atentos y hay muchos médicos que sé que estaban prestando consultas médicas en contacto de forma de apoyo. Así que podemos también ir por este lado. Si nuestra vulnerabilidad es mucho más extensa, mucho más grande, es decir, tengo antecedentes de problemas de salud emocional o salud mental, tengo antecedentes de haber tenido otros problemas, pedir ayuda, trabajar en estar atendiéndome, de nuevo es importante. Sé que hay muchas páginas, muchos lugares, muchos centros y también números del ministerio que están a disposición de ayudar a las personas que están teniendo un montón de problemas. Es natural que todos empecemos a tener mayor activación en ese contexto, que empecemos a tener más regulación. Y no tiene nada que ver con que si tengo o no tengo problemas. Esto es la misma cuarentena, el mismo miedo permanente, la falta de actividades, el haber perdido el contacto con cosas valiosas para mí. Bien, creo que hasta acá he cubierto las partes de los factores de vulnerabilidad, que es donde podrían empezar a trabajar esta semana. Y tener claro, tal vez un poquito empezar, cuáles son los problemas que puedo o no puedo resolver. Algo que les va a servir a los que estén con mucho miedo es hacer la lista de las cosas que pueden empezar a sentir que tienen control. Bien, puedo pasar a preguntas, sí. Claudia Nieto dice, ¿cómo haces si te paralizas si no resuelves el problema? Bien, la habilidad en realidad tiene que ver con acción opuesta, Claudia. Es un poco difícil si es que uno no tiene las habilidades, pero a veces uno puede comenzar practicando en la mente cómo lo haría, qué haría, cuál sería mi primer paso, cuál sería mi segundo paso. Y luego de poder hacer un poco de práctica de esto, empezar a hacerlo. A veces esto se trata de tirarse a la piscina. Les voy a ser totalmente honestos, el primer video que tuve que hacer, yo estaba muy paralizado. Y lo único que había era acción opuesta y lanzarme a la piscina y hacerlo. No sé si hay más preguntas. Sí, hay otra que es Carolina Cáceres, que dice, tengo emociones vulnerables, tristeza, enojo, sin ganas de hacer nada, por la cuestión del licenciamiento de universidades. Perdí casi 3 años y tengo que volver a empezar. Y eso me está afectando ahorita. Y lo peor, que ya no se puede salir como para despejarse. Bien, Claudia. ¿Quién era la persona? Carolina, perdóname. Claro. De nuevo, es un poquito empezar a ver qué problemas puedo resolver ahora y qué cosas no puedo resolver. Es importante que empieces a llenarte de actividades placenteras. Esto tal vez no lo aclaré lo suficiente, pero aparte de reducir los factores de vulnerabilidad en este contexto, es llenarnos de actividades placenteras, estar en contacto con gente. Sé que no podemos salir, pero podemos llamar, podemos hacer reuniones a través de las diferentes plataformas. Podemos estar en contacto con un montón de personas, hacer una lista de las personas a las que podría llamar. Esto es importante porque hay un montón de gente que se está sintiendo sola y en realidad a todos nos está costando un poco pedir ayuda, poder llamar. Puedo empezar a tener una lista de actividades que en el pasado me funcionaron. Por ejemplo, antes a mí me gustaba ver series, entonces ahora que puedo estar muy desganado, involucrarme con alguna serie que me gusta. Si en el pasado me iba bien leyendo libros, empezar a buscar lecturas. Si me iba bien en el pasado con estudiar, poderme estudiar.
si me iba bien en el pasado con cuidar plantas o manualidades, cocina, pero la idea es empezar a proporcionarnos actividades placenteras. Quiero decir varias cosas. La primera es, Juan, gracias por tu comentario. Segundo es Renato de Liot, que dice, dentro de las 4 opciones que diste para enfrentar un evento, notar los pensamientos e interpretaciones y debatirlos antes de querer solucionar el problema es una opción. Renato, hoy por hoy yo te diría que no esté tan atento a los pensamientos como para debatirlos. Sé que hay muchos modelos de terapia que hacen esto, pero a veces empezar a pelearme con mi cabeza solo genera más resistencia y hace que el monstruo crezca más. A veces la mejor parte es solo decir, ok, este es un pensamiento, es solo eso, un pensamiento. Poder hacerlo a un costado y no quedarme con él, tratando de controlarlo, tratando de que deje de estar ahí. Es como tratar de sacarme un pensamiento como no quiero pensar en elefantes rosados, no quiero pensar en elefantes rosados. Chicos, ninguno de ustedes piensa en un elefante rosado. No se les ocurra pensar en elefantes rosados. Así que lo único que les debe haber pasado es que empezaron a pensar en elefantes rosados. Excepto aquellos que dijeron, ok, no voy a pensar en elefantes rosados, voy a pensar en elefantes azules. Y se concentraron en otra cosa. Esto es cambiar tu foco de atención. Otra es María Elena Valenzuela, que dice, ¿qué puedo hacer si, por ejemplo, estoy haciendo ejercicios y mi mente se pone en blanco y cambio de actividad inmediatamente y no me siento satisfecha por lo hecho? ¿Me puedes ayudar un poco más con la explicación o la pregunta no me queda tan clara? Quiero ver cómo la contesto de forma eficiente, porque no me quedó clara. Luz, no sé si la puedas volver a leer. A mí se me... María Elena dice, ¿qué puedo hacer si, por ejemplo, estoy haciendo ejercicios y mi mente se pone en blanco y cambio de actividad inmediatamente y no me siento satisfecha por lo hecho? Ok, ya la entendí un poco mejor. Mil disculpas. Yo volvería a notar este acto de haberte ido, de haberte puesto en blanco. Eso no puede pasar. Es un poco todo el malestar que estamos teniendo todos. Pero mi sugerencia es notar, tal vez hacer algo para volver al presente, contactarte con un perfume, con alguna textura, si tienes mascotas, acariciar a tu mascota, pero inmediatamente volver a la actividad que estabas haciendo para que no aparezca ese sentimiento de malestar de haber tenido que dejarla. Entonces, muchas veces esto es como volver a intentar. Y a mí me gusta la idea de pensar que para que alguien se vuelva competente, para que alguien se vuelva capaz, en realidad no es que es un experto por nacimiento o de fábrica o porque es talentoso, sino son práctica y práctica y práctica. Hay unas cuantas más. La primera es de María, que dice, yo tengo miedo a la muerte de mis seres queridos, creo que nos pasa a muchos, pero esa idea a mí me paraliza. Sé que tengo que aceptar que no tengo el control de tenerlos siempre sanos o conmigo 24/7. María, yo lo entiendo totalmente porque es el mismo miedo que tengo yo. Estoy preocupado por la gente que quiero, por mis consultantes. Eh, Tengo mucha familia con muchos factores de vulnerabilidad y me da mucho miedo. El miedo, no sé si se va a ir. Lo que tendríamos que trabajar es estar con el miedo y pensar cómo hacer que el miedo sea efectivo para mí. Y ahí es donde vuelvo a la idea de resolver el problema, cuidar las cosas en mi casa, no exponerme necesariamente, darle información importante a la gente que quiero para que se cuide, para que no se exponga, mantenerme resolviendo lo que puedo resolver. Y bueno, esta es la parte difícil para todos y es aceptar la incertidumbre. No podemos hacer mucho. De vuelta, si es que hicimos toda la parte de resolver problemas, toca volver a estar acá, ahora en el presente, y empezar a hacer cosas significativas. Katy Ruiz dice, ¿cómo puedo ayudar a mi abuelita? Se encuentra ansiosa, por ratos triste, quiere salir. Por favor, oriéntame. Bien, Katy, te volvería a plantear un poco el mismo proceso que tiene que ver con poder hacer que tu abuelita empiece a tener actividades significativas. Perdió las salidas y esto le debe estar generando mucha tristeza, mucho miedo, mucho malestar.
Así que es sentarte con ella y empezar a hacer un plan de qué cosas pueden hacer valiosas o significativas juntas en casa. Si no están juntas, ¿qué cosas significativas pueden hacer al teléfono? La idea de nuevo es, ¿cómo puedo volver a resolver el problema de lo que perdí? Nicole Briseño dice, ¿cómo darme cuenta que es el momento de vivir mi emoción o en todo caso tratar de solucionarlo? Un poco para responder la pregunta, creo que son dos cosas que pueden ir de la mano. Puedo estar con mi emoción, tomarme un rato para estar con ella, 3, 4 minutos para experimentarla, para aprender a no tenerle miedo, simplemente sentirla. Y luego hacer esta cosa que es acción opuesta, pararme y empezar a salir a resolver el problema. No son cosas que se contraponen. Puedo tomarme un rato en estar con el dolor, con el miedo, con la tristeza, con la vergüenza y luego hacer las cosas que tengo que hacer. Les cuento para que se entienda esto mejor. Ahora que me tocaba hacer la charla, apareció el miedo y la vergüenza y dije, oh, vamos acá de nuevo. Entonces lo que hice fue sentarme y hacer un poco de mindfulness de mi emoción. Empezar a respirar, empezar a notar dónde mi emoción estaba en mi cuerpo. Entonces la sentía en mi pecho, sentía como mi piel estaba caliente. Y era un poco dirigir mi atención a eso, notar cómo simplemente la emoción estaba en mí. Si se movía, si cambiaba de forma, si cambiaba de lugar. Y a veces a mí me ayuda como a notar y decir, ok, esto es solo una sensación que está conmigo, esto es solo algo que ha venido a ayudarme. Mientras que respiro lentamente y estoy con la experiencia. Así que luego llegó la hora de hacer la presentación y fue, ok, vamos a hacer acción opuesta, vencer esta vergüenza, este miedo y empezar a hacer eso. Ok, hay 3 preguntas más. La primera es, ¿cómo evitar que el cambio de foco de atención como una actividad que me funcionaba en el pasado no se vuelva algo irritante en el momento de hacerlo? Es José Boris. José, no me quedó muy clara la pregunta, déjame volver a leerla para ver si la entiendo bien. No sé si pueda, José, explicarme un poco más la pregunta, porque no me queda claro. Te pongo una explicación abajo. Sí, ¿me puedes explicar un poco más de repente qué cambiabas de atención? Si te puedo ir respondiendo lo que entiendo y es que vamos a tener que estar con el fastidio de que tengamos que cambiar actividades, de que hayamos dejado cosas. Esto muchas veces no se trata de volver a tener la misma vida tal cual la teníamos, sino se trata un poco de construir una vida significativa en estas circunstancias nuevas que nos ha tocado estar. Okay. Otra es Valeria Urbina, que dice, ¿qué hacer cuando te dan ataques? Por ejemplo, de la nada te pones a llorar y sientes un dolor adentro. Valeria, te propondría 2 alternativas, dependiendo de cómo te sientas. Si sientes que estás en la capacidad de poder estar en contacto con la emoción, te sugeriría que respires lentamente y trates de observar dónde está la emoción. Cuando a las personas les digo dónde está la emoción, quiero siempre explicarles que está adentro de uno. La emoción no es algo externo, no es algo mágico, es algo físico, es una experiencia física. Entonces a veces la notamos en el pecho, en la garganta, una presión, un nudo en el estómago. Entonces, estar un rato con esta emoción, volver a planteártela. Y luego de estar un rato respirando lentamente mientras que experimento la emoción, dirigirte a hacer algo nuevo. Acá Yanira dice, me encanta que puedas compartir todo este conocimiento y generar un impacto positivo en tantas personas. Gracias, Yanira. Dice que su pregunta es, ¿mi estado emocional puede afectar el vínculo con mi bebé recién nacido a pesar de no descuidar su cuidado, salud, limpieza, alimentación? Postdata. Siempre me dicen, no estés mal, contrólate por el bebé, y es un poco difícil. Mil gracias, un abrazo. Yanira, hace tiempo que no sé de ti. Lindo escuchar de ti. Supe que tenías el bebé, estoy muy contento por ti. Me encanta que la pregunta que hiciste y en realidad tiene que ver con todo ese sistema de invalidación que tenemos todos alrededor, que tiene que ver con pensar que las emociones son malas. Si estás triste, está bien que estés triste. Si te sientes con miedo, está bien que te sientas con miedo. Lo que va a afectar
Tu hijo no tiene nada que ver con tener una emoción, tiene que ver más con las cosas que vas a estar o no haciendo. Así que puedes experimentar un rato la tristeza y de vuelta puedes involucrarte con actividades de juego, con actividades agradables, con amor hacia tu hijo y vamos a estar bien. Esto además quiero resaltarlo para todos, porque si hay algo que detesto es cuando la gente empieza a decirme, y con el perdón de mis amigos médicos, los médicos nos dicen, pero cálmate y relájate. Y es como, cálmate y relájate. Sí, claro, no se me ocurrió relajarme, no se me ocurrió calmarme. O la gente que le dice, pero anímate. Sí, esa era la que no intentaba. Entonces, volver a la idea que planteaba al inicio. Las emociones son procesos automáticos, son normales, son regulares. No va a disparar una emoción. Y voy a tener miedo, voy a tener tristeza. No es nada malo. No le va a hacer daño a tu hijo por tener la experiencia emocional. El daño podría venir de las conductas. Por eso quería que separemos acciones de conducta, emociones de conducta. De ahí dice, ¿por qué surfear la emoción es mejor que dejarla que me invada? Brenda. Un poco volviendo a la idea, tal vez es algo de lenguaje que no está quedando claro. Cuando hablo de surfearla, hablo de estar en la experiencia emocional, solo que sin involucrarte necesariamente en las conductas o los impulsos problemáticos que aparece la emoción. A eso se refiere la palabra surfearla. Puedo experimentar la emoción, puedo sentirla, pero eso no significa que tenga que actuar el impulso de esta emoción. Para mí, cuando alguien dice que me invada la emoción, sería atraparme en el círculo del impulso de acción. Esa es la diferencia. Creo que no siempre es una solución efectiva actuar la emoción. Tiene que ver si mi emoción está siendo de ayuda para mí en términos del impulso, porque las emociones siempre nos transmiten cosas valiosas, siempre nos dicen que algo es un problema y que tenemos que resolverlo. Hay un montón de preguntas más. Sé que Adriana quiso hacer una pregunta, pero no la encuentro. No sé si es esta que es... Ah, ok. Si es bueno escuchar experiencias de otras personas que tienen borderline. Es una pregunta muy complicada, si es bueno escuchar o no las respuestas. Yo creo que lo que hay que hacer es escucharnos todos. Ahora, lo que no haría es quedarme permanentemente escuchando a alguien que está atrapado en una experiencia o rumiando en la experiencia. Creo que si alguien viene y me cuenta que la está pasando mal, yo validaría mucho lo que le está pasando, hablaríamos un poco del tema. Pero si la persona tal vez está metida en esta conversación 10 veces, 100 veces, le diría, hey, tenemos que hacer otra cosa, tenemos que empezar a resolver el problema, tenemos que cambiar nuestro foco de atención si el problema no se puede resolver, o tenemos que encontrar formas de manejar el problema distinto. Rodrigo dice, ¿cómo evitar que el cambio de foco de atención no se convierta en dejar de pasar un problema sin resolver? Evitando trabajar en ello y dejar que crezca y un día explote. Por ejemplo, algo que me molesta y viene a mi mente cada cierto tiempo, pero para evitar no generar un daño emocional, porque no sé manejarlo, cambio el foco y lo ignoro, olvido, pero no trabajo en ello, no lo resuelvo. Genial, Rodrigo, es una excelente pregunta. Uno tiene que hacerse esta pregunta con el evento que sucedió o el evento problemático, y es pensar, ¿mi problema tiene solución, sí o no? Y si mi problema tiene solución, sí, y en la medida de lo posible, ahora empezar a resolverlo. Si mi problema no tiene solución ahora, empezar a planificar cuál sería el proceso de resolución y eso balancearlo con manejar las cosas. Ok, Roser Alegría dice, ¿qué es lo que uno puede hacer para no somatizar las emociones? Las somatizaciones tienen mucho que ver con estar permanentemente bloqueándolas. Creo que la idea es poder estar en contacto con ellas, poder aprender a experimentarlas sin tener que escapar de ellas. Ese es un proceso complicado y largo de aprendizaje. Gracias, Rosar, por la pregunta. Qué lindo también saber de ti. Jimena dice, mi pregunta es cómo hacer para aceptar un vínculo que se está desvaneciendo por la distancia de la cuarentena y cómo controlo ese miedo de perder ese vínculo. Bien, yo volvería un poco a esta idea de resolver el problema. Haría un montón de cosas para estar en contacto
con la persona, sin que estar en contacto con la persona sea actuar mi miedo. Por ejemplo, no se trata de llamar todo el tiempo a esta persona y hablar todo el tiempo de lo que está haciendo, sino se trata de generar espacios agradables, espacios amigables para poder vincularme bien. Por ejemplo, hacer videollamadas, jugar juegos en línea, ver películas en línea juntos, alternativas que tengan que ver con fortalecer el vínculo. Una de las cosas que más fortalece los vínculos es poder tener conversaciones honestas y de mucha vulnerabilidad. Edelmira dice, si mi emoción es el enojo y mi acción es decirle algunas palabras a esa persona y no lo hago, solo me pongo a llorar, ¿eso sería evitación o cambiar el foco de atención? Depende. Si lo que vas a decir va a empeorar las cosas, es bueno no decirlas. Pero si la persona está haciendo algo que te enoja y que de verdad te lastima y que de verdad te daña, tienes que encontrar un espacio para empezar a resolver el problema. Si no resuelves el problema, esto se va a hacer una bola de nieve y sería evitación. Okay. Siempre manténganse la idea de pensar, ¿mi problema tiene solución, sí o no? Si tiene solución, empezar a trabajar en resolverlo. Si la solución no está ahora, trabajar en distraerme un poco, mientras que empiezo a armar un plan de largo plazo para resolverlo. Adriana, que había preguntado sobre si hablar con personas borderline era bueno, dice, me refiero a alguien que ya tiene tiempo en terapia y cuenta su experiencia por YouTube. Eso es bueno. No te podría contestar la pregunta con precisión porque no sé qué es lo que la persona está contando en YouTube. No sé si está contando una historia que transmite esperanza, que transmite una historia de mejorar, o si de repente esa persona está teniendo un tratamiento que no funciona y lo que está teniendo es una dificultad y un intento de conseguir mediación a través de esas redes. No podría responderlo porque no tengo suficiente información, lo lamento. Vamos a dos preguntas más, las dos últimas, porque nos vamos con el tiempo. Daniela dice, a mí me pasa que cuando tengo una emoción intensa y trato de cambiar el foco de atención, por ejemplo, a una actividad agradable, no puedo concentrarme en esta nueva actividad porque siento que esa emoción y pensamientos irrumpen constantemente. Bien, Daniela, esto tiene que ver con la práctica de mindfulness. Para explicarte un poco cómo funciona, si uno empieza a practicar mindfulness, lo que hace es involucrarse con una actividad. Y esto que te está pasando es natural. La mente hace esto, es como, ¡bum! Problemita acá, ¡bum! Problemita acá. Entonces es como alguien que todo el tiempo está tocando tu hombro. La clave del mindfulness no es que esto no ocurra, sino es que uno pueda notar que ocurrió y gentilmente, con mucha amabilidad, con mucha compasión hacia uno mismo, pueda volver para retomar la actividad. Y si esto pasa 1, 10, 100 o 1000 veces, está bien. Porque entre más practiques, la frecuencia va a hacerse con más facilidad, el hecho de que puedas volver. Ya, esta es la última, que es de Fidelia, o Fidelia, perdón si no puedo pronunciar bien el nombre. Dice, estoy haciendo mi cuarentena en casa de mi hija porque ella y su esposo son médicos. Y mientras ellos trabajan, yo me quedo con mis pequeños nietos. Dejo prepararles los alimentos, atenderlos en todo momento, estar pendientes de sus clases virtuales. Tengo 68 años. Por momentos me estreso y me pongo a llorar. Por momentos quiero irme a mi casa y estar ahí sin mayores obligaciones, haciendo cosas para mí, ejercicios, bailar, etc. Pero no tengo valor para dejar a mi hija, pues mientras ellos están y que no tengo... Nada, me parece muy noble, muy lindo lo que estás haciendo. Es como, en muchos sentidos, trabajar en función de lo que uno considera valioso en sus vidas. Tal vez el problema no es que tengas que irte o tengas que quedarte, sino el balance con que estás haciendo estas dos cosas. Uno tiene que trabajar en un balance entre poder ayudar a otros y también poder ayudarse a uno mismo y cuidarse a uno mismo. Esta es una situación en donde todos vamos a sobrevivir en la medida que nos ayudemos entre todos. Pero eso significa también tener cierto espacio para el autocuidado.
Entonces, mi recomendación sería ver cómo resolver el problema de construir espacios para ti. Bien, esto puedo seguir respondiendo más preguntas por el tiempo. Les reagradezco a todos el habernos acompañado, haber hecho preguntas tan significativas, contar y ser como muy vulnerable frente a todos. Realmente lo valoro. Nada, quiero agradecer de nuevo a todas las personas que estuvieron, al equipo que estuvo apoyándome en la transmisión, a Lu, a DB Latinoamérica, que también me pasó material para que pudiéramos trabajarlo ahora. DB Latinoamérica es la institución para la que trabajo, así que quiero agradecerlo mucho eso también. Y nada, gracias de nuevo por su tiempo. Nos vamos a ver la próxima semana, que quiero que empecemos a trabajar con una habilidad que se llama acción opuesta. Y la siguiente semana esa vamos a trabajar con resolución de problemas. ¿Les parece bien? Cosa que avanzamos un poco en tener más herramientas para mejorar y para pasar las cosas bien, o lo mejor que se pueda. Gracias. Muchas gracias a todos. Apague la transmisión. Gracias. Muchas gracias. No puedo parar la transmisión.